El ataque a Pearl Harbor fue una ofensiva militar sorpresa efectuada por la Armada Imperial japonesa contra la base naval de los Estados Unidos en Pearl Harbor en la mañana del domingo 7 de diciembre de 1941. El ataque pretendía ser una acción preventiva destinada a evitar la intervención de la Flota del Pacífico de los Estados Unidos en las acciones militares que el Imperio del Japón estaba planeando realizar en el sureste asiático contra las posesiones ultramarinas del Reino Unido, Francia, Países Bajos y Estados Unidos. Los japoneses hicieron coincidir esta ofensiva con el ataque a las posesiones del Imperio Británico en Hong Kong, Malasia y Singapur, las cuales estaban ya en su poder a mediados de febrero de 1942. El ataque comenzó a las 7:48 de la mañana hora local, y fue llevado a cabo por 353 aviones japoneses, que incluían cazas de combate, bombarderos y torpederos que despegaron de 6 portaaviones. Resultaron dañados los 8 acorazados estadounidenses atracados en el puerto, y 4 de ellos se hundieron. De estos 8, 2 fueron reflotados y 4 reparados, por lo que 6 pudieron volver a entrar en servicio más tarde, durante la guerra. El ataque japonés también hundió o dañó 3 cruceros, 3 destructores, un buque escuela y un minador. Los estadounidenses perdieron 188 aviones, murieron 2.403 estadounidenses y otros 1.178 resultaron heridos de diversa consideración. Sin embargo, los japoneses no atacaron la central eléctrica, el astillero, las instalaciones de mantenimiento, los depósitos de combustible y torpedos, los muelles de submarinos y el edificio del cuartel general y de la sección de inteligencia. Los nipones perdieron 29 aeronaves y 5 minisubmarinos, además de sufrir 65 bajas militares entre muertos y heridos. Uno de los tripulantes de los minisubmarinos, Kazuo Sakamaki, fue capturado. El ataque conmocionó profundamente al pueblo estadounidense y llevó directamente a la entrada de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, tanto en los teatros de guerra de Europa como del Pacífico. Al día siguiente de esta ofensiva, 8 de diciembre, Estados Unidos le declaró la guerra al Imperio del Japón. La fuerte postura de no intervención en el conflicto desapareció, mientras que la asistencia clandestina al Reino Unido se le reemplazó por una alianza plena. La Alemania nazi y la Italia fascista declararon la guerra a Estados Unidos el 11 de diciembre, en respuesta a las operaciones puestas en marcha en contra de la potencia asiática del Eje. La inexistencia de una declaración formal por parte nipona mientras se llevaban a cabo negociaciones que parecían prosperar, llevó al presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt a calificar al 7 de diciembre de 1941 como una fecha que vivirá en la infamia. Además, el ataque a Pearl Harbor fue juzgado en los juicios de Tokio como crimen de guerra. Antecedentes. El ataque a Pearl Harbor buscaba neutralizar la flota del Pacífico de los Estados Unidos y así proteger el avance de Japón en la Malasia británica y en las Indias Orientales neerlandesas, donde pretendían acceder a recursos naturales como petróleo y caucho. La guerra entre Japón y los Estados Unidos era una posibilidad de la que ambas naciones eran conscientes desde la década de 1920 y para la que habían hecho planes, aunque las tensiones no comenzaron a surgir seriamente hasta la invasión japonesa de Manchuria en 1931. En la década siguiente el imperio nipón continuó su expansión en China, lo que dio lugar a una guerra que se desató en 1937. Para asegurar su victoria en el continente, Japón trató de aislar a China y conseguir ser autosuficiente en recursos naturales. Con esta finalidad diseñó la Operación del Sur. Sin embargo, desde diciembre de 1937 hechos como el ataque japonés al barco estadounidense USS Panay y la masacre de Nankín, en la que fueron asesinadas más de 200.000 personas, puso a toda la opinión pública occidental en contra de Japón e hizo que aumentara el miedo por el expansionismo nipón. Ello llevó a los Estados Unidos, el Reino Unido y Francia a proveer asistencia financiera a la República de China para la compra de armamento. En 1940 Japón ocupó la Indochina francesa en un esfuerzo por lograr el control de los suministros que llegaban a China. Los Estados Unidos cancelaron los envíos de aeronaves, repuestos,
maquinaria y combustible de aviación, algo que los japoneses percibieron como poco amistoso. Sin embargo, la nación norteamericana no detuvo entonces las exportaciones de petróleo a Japón porque Washington creyó que sería una medida extrema dada la dependencia nipona del crudo estadounidense y porque ello sería visto como una provocación por Japón. A comienzos de 1941 el presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt ordenó el traslado de la flota del Pacífico a Jawa II desde su base anterior en San Diego y ordenó el rearme de las Filipinas con la esperanza de disuadir la agresión japonesa en el Extremo Oriente. El alto mando japonés estaba erróneamente convencido de que cualquier ataque a las colonias británicas en el sureste asiático provocaría la entrada de los Estados Unidos en la Guerra Mundial, por lo que decidió llevar a cabo un devastador ataque preventivo que impidiera la interferencia naval estadounidense. Esa estrategia japonesa de un gran ataque naval preventivo ya fue usada por Japón contra los rusos en la guerra ruso-japonesa el 8 de febrero de 1904 en Port Arthur. Los planificadores japoneses también consideraron necesaria una invasión de las Islas Filipinas. El Plan de Guerra Naranja estadounidense preveía la defensa de las Filipinas con una fuerza de élite de 40.000 hombres, pero el general Douglas MacArthur se oponía porque pensaba que era necesaria una fuerza 10 veces más numerosa, por lo que este plan nunca fue implementado. En 1941 los estrategas estadounidenses anticiparon el abandono de las Filipinas y para ello dieron órdenes al almirante Thomas Hart, comandante de la flota asiática, a fines de ese año. Los Estados Unidos cesaron la exportación de petróleo a Japón en julio de 1941, una vez que se produjo la invasión nipona de la Indochina francesa aprovechando la caída de Francia, aunque en esta decisión también influyeron las nuevas restricciones del gobierno estadounidense al consumo interno. Este giro llevó a los japoneses a poner en marcha los planes de conquista de las Indias Orientales neerlandesas, territorio rico en petróleo. La planificación preliminar de los japoneses para atacar en Pearl Harbor y así proteger su movimiento hacia el área de recursos del sur, había comenzado a principios de 1941 bajo el auspicio del almirante Isoroku Yamamoto, entonces comandante de la flota combinada japonesa. Este consiguió, tras batallar mucho con el cuartel general naval, la autorización del Estado Mayor de la Armada Imperial Japonesa para desarrollar un plan formal y el entrenamiento necesario, llegando a amenazar con la renuncia a su puesto. La planificación a gran escala fue desarrollada por el capitán Minoru Genda a comienzos de la primavera de 1941. El equipo de planificación estudió el intensivo ataque aéreo que los británicos habían desarrollado en 1940 contra la flota italiana en Tarento, ejemplo que fue de gran utilidad para ellos en la planificación de su bombardeo de las fuerzas navales en Pearl Harbor. En los siguientes meses se entrenaron pilotos, se adaptó el equipamiento y se recogió información. A pesar de estos preparativos, el plan de ataque no fue aprobado por el emperador Hirohito hasta el 5 de noviembre, tras la tercera de las 4 conferencias imperiales organizadas para tratar el asunto. Hasta el 1 de diciembre el emperador no dio su autorización final, después de que la mayoría de los jefes militares japoneses le aconsejaran que la nota de Hull podría destruir los frutos del incidente de China, poner en peligro Manchukuo y socavar el control japonés de Corea. A fines de 1941 muchos observadores creían que las hostilidades entre los Estados Unidos y Japón eran inminentes. Una encuesta llevada a cabo justo antes del ataque arrojó que un 52% de los estadounidenses esperaba la guerra con Japón, un 27% no la esperaba y un 21% no tenía opinión. Aunque las bases e instalaciones de los Estados Unidos en el Pacífico habían sido puestas en alerta numerosas veces, los militares estadounidenses dudaban que Pearl Harbor fuera un objetivo y creían que las Filipinas serían atacadas primero, presunción que se fundaba en la amenaza que las bases estadounidenses a lo largo del país y la base naval de Manila suponían para el envío de suministros de Japón hacia el sur. Asimismo, estaban convencidos de que el imperio del Japón era incapaz de montar más de una gran operación naval al mismo tiempo. Plan de ataque. El plan de ataque a Pearl Harbor fue obra del almirante jefe de la flota combinada, Isoroku Yamamoto,
quien paradójicamente no creía que Japón pudiera ganar una guerra con Estados Unidos y así lo había advertido al Estado Mayor de la Armada: no se debe librar una guerra con unas probabilidades tan pequeñas de victoria, había escrito en su informe. Pero Yamamoto pensaba que si la guerra finalmente estallaba, su obligación era explorar la más mínima posibilidad que hubiera de ganarla. Así, desde la firma del pacto tripartito en septiembre de 1940, al que se había opuesto porque estaba convencido de que conduciría a la guerra con las potencias occidentales, había comenzado a diseñar la estrategia de la guerra en el Pacífico, llegando a la conclusión de que la única opción de victoria para Japón era asestar un golpe decisivo al inicio de la guerra que quizá obligara a Estados Unidos a negociar, y que ese golpe debía ser el ataque a la flota estadounidense del Pacífico en su propia base de Pearl Harbor, en las Islas Hawái. Una idea descabellada, y así se lo pareció al embajador estadounidense en Tokio Joseph Gru, cuando a finales de enero de 1941 le llegaron rumores de guerra, de que las fuerzas militares japonesas estaban planeando un ataque sorpresa masivo en Pearl Harbor. En febrero de 1941 Yamamoto le envió una carta, por medio del contraalmirante jefe de la 11ª División Aérea Takihiro Onishi, al capitán Minoru Genda, miembro de la plana mayor de la Primera División Aérea y el mejor piloto de la Armada Imperial, en la que le pedía que investigara pormenorizadamente la viabilidad de un plan de ataque, con aviones a Pearl Harbor, reconociendo que no sería fácil llevar a cabo algo así. En la carta le decía que se trataba de asestar un golpe a la flota estadounidense en Hawái, de forma que, durante un tiempo, Estados Unidos no pudiera avanzar hacia el Pacífico Occidental. 2 meses después Yamamoto recibió la contestación redactada por el contraalmirante Takihiro Onishi, que le decepcionó porque él y Genda solo hablaban de bombardeos en picado y en altura y habían descartado el uso de torpedos lanzados desde los aviones debido a la escasa profundidad de las aguas de Pearl Harbor. Los torpedos japoneses necesitaban unos 30 metros para no incrustarse en el fondo y dirigirse hacia su objetivo, mientras que la profundidad media en Pearl Harbor era de 12 metros. Pero Yamamoto insistió en que era posible el ataque con torpedos y respondió que habría que mejorarlos y entrenar a los pilotos en su uso. Genda y Onishi se pusieron a trabajar inmediatamente en la solución de los problemas que planteaba el uso de torpedos. Con la ayuda de los técnicos consiguieron reducir drásticamente la profundidad a la que tenían que hundirse para poder dirigirse al blanco, y adiestraron a los pilotos para volar muy bajo y disminuir así la posibilidad de que los torpedos se empotrasen en el fondo marino cuando eran lanzados desde los aviones. En septiembre comenzaron los ejercicios de simulación bélica en la bahía de Kinko, en Kagoshima, elegida por su parecido con Pearl Harbor. Ninguno de los pilotos que participaron sabía cuál era el objetivo. A finales de septiembre el plan de ataque a Pearl Harbor ya estaba listo. Además de Genda y Onishi, el principal colaborador de Yamamoto en su elaboración final había sido Kameto Kuroshima, un extravagante oficial de planificación al que Yamamoto estimaba mucho porque le ofrecía soluciones que nunca se le habían ocurrido a él y que se atrevía a contradecirle. Inicialmente el plan de ataque a Pearl Harbor presentado por Yamamoto fue rechazado por el Estado Mayor de la Armada Imperial por ser demasiado arriesgado y por emplear demasiados recursos navales que serían necesarios en otros escenarios bélicos, ya que se requerían 6 de los 10 portaaviones con que entonces contaba la Armada Imperial. Pero Yamamoto no se conformó y envió a Tokio a Kuroshima para que defendiera el plan y como último recurso amenazara con su dimisión y la de todo su equipo si no se aceptaba. El 20 de octubre el Estado Mayor cedió, no podían perder al marino de más prestigio de la Armada, y lo aprobó, a pesar de las dudas que seguía suscitando el plan. La fecha para el ataque se fijó en el lunes 8 de diciembre porque la luna proporcionaría a ese día una luz favorable que facilitaría el vuelo de los aviones japoneses antes de que amaneciera. El plan de ataque a Pearl Harbor, junto con el resto del orden de batalla organizado por los estados mayores del ejército y de la armada, fue presentado al emperador Hirohito en la tarde del 2 de noviembre, al día siguiente de la conferencia de enlace en la que se había decidido fijar el 30 de noviembre como la fecha límite para las negociaciones con Estados Unidos, después de la cual se desencadenarían las ofensivas previstas en el Pacífico y en el sudeste de Asia, simultáneamente al ataque a
Pearl Harbor. Los objetivos principales de la campaña hacia el sur, junto con Pearl Harbor, eran el archipiélago de las Filipinas, posesión norteamericana, y Malasia, colonia británica que incluía la estratégica base de Singapur. También sería atacada Tailandia y a continuación la colonia británica de Birmania. Operaciones secundarias tendrían como objetivo la colonia británica de Hong Kong, y las islas de Wake y de Guam, donde la flota estadounidense del Pacífico tenía sus bases de operaciones avanzadas y donde estaban los submarinos y los aviones de reconocimiento. La conquista de las Indias Orientales neerlandesas comenzaría cuando todos esos objetivos se hubieran alcanzado. La ofensiva tenía que concluir en un plazo máximo de 20 semanas, después de las cuales ya no quedaría ninguna fuerza aérea, naval o terrestre de Estados Unidos o de Reino Unido capaz de impedir el dominio japonés sobre el sudeste de Asia y el Pacífico occidental. Sin embargo, el almirante Yamamoto seguía dudando de las posibilidades de una victoria de Japón. Durante los primeros 6 o 12 meses de guerra contra los Estados Unidos y Reino Unido, causaré estragos en todos sus flancos y conquistaré una victoria tras otra, pronosticó. Después, no tengo esperanzas de ganar. Objetivos. El ataque, llamado Operación Hawái u Operación AI por el Cuartel General Imperial japonés y Operación Z durante su planificación, perseguía varios objetivos de importancia. En primer lugar, intentaba destruir importantes unidades navales norteamericanas para impedir la interferencia de su flota del Pacífico en la conquista japonesa de las Indias Orientales neerlandesas y Malasia. En segundo lugar, esperaba ganar tiempo para que Japón consolidase su posición e incrementase su fuerza naval antes de que los estadounidenses aumentaran en un 70% el número de buques de su flota, de acuerdo a lo aprobado por el Acta Vinson-Walls, y que así desapareciera cualquier opción de victoria nipona. Por último, se quería dar un golpe enorme a la moral norteamericana que disuadiera a los Estados Unidos a sentarse a la mesa de negociaciones y evitara emprender una larga guerra que se extendería por todo el Océano Pacífico Occidental y hasta el lejano sureste asiático. Para maximizar este efecto moral se eligieron los acorazados como objetivos prioritarios, pues estos eran entonces el orgullo de cualquier armada. El objetivo final era permitir a Japón la conquista sin interferencias de todo el sureste asiático. Sin embargo, golpear a la flota del Pacífico estadounidense que estaba anclada en el puerto hawaiano tenía dos claras desventajas: los buques a atacar estaban fondeados en aguas muy poco profundas, con lo que podrían ser reflotados y reparados con relativa facilidad, y la mayoría de sus tripulantes sobrevivirían al ataque porque se encontrarían de permiso en tierra o serían rescatados desde el puerto. Otro contratiempo importante, conocido por los japoneses, fue la ausencia en Pearl Harbor de los 3 portaaviones de la flota del Pacífico. Irónicamente, el alto mando de la armada japonesa estaba tan imbuido de la doctrina de una batalla decisiva, del almirante Alfred Mahan, que aseguraba la victoria para la armada que destruyera más acorazados del enemigo, que Yamamoto, a pesar de sus preocupaciones, decidió seguir adelante. La confianza de Japón en su capacidad para lograr la victoria en una guerra que pensaban sería corta, les llevó a ignorar otros objetivos en el puerto hawaiano, como el astillero, los depósitos de combustible y la base de los submarinos. Ninguno fue atacado porque los nipones pensaron que la guerra sería tan breve que estas instalaciones no llegarían a influir en el desarrollo de la misma. El hecho de que los portaaviones estadounidenses no se encontraran en la base iba a tener gran importancia en el desarrollo de la guerra. En efecto, el Lexington, acompañado de 3 cruceros pesados y 5 destructores, venía de entregar en la isla de Midway un cargamento de aviones de refuerzo. El Enterprise hacía lo mismo en la lejana isla Wake, el Saratoga regresaba de San Diego después de unas reparaciones y en el momento del ataque estaba a 320 kilómetros de Hawái. El Yorktown estaba en un punto intermedio entre San Diego y la base naval de Norfolk, mientras que el Hornet acababa de zarpar desde Norfolk. Desarrollo. El 26 de noviembre de 1941 una fuerza de ataque japonesa compuesta por 6 portaaviones al mando del vicealmirante Chuichi Nagumo zarpó en secreto de la bahía de Itokapu,
en la isla de Iturup del archipiélago de las Kurils. Fue entonces cuando se informó a las tripulaciones y a los pilotos de que el objetivo de la misión era atacar Pearl Harbor. En total se iban a emplear 408 aeronaves, 360 para 2 oleadas de ataque y 48 para tareas defensivas de patrulla aérea de combate. La primera oleada sería el ataque principal, mientras que la segunda intentaría rematar lo que no hubiera podido destruir la primera. La oleada inicial portaba el grueso de las armas destinadas a inutilizar los grandes buques, principalmente los torpedos aéreos tipo 91 que habían sido diseñados con un mecanismo antigiro y una extensión en el timón que les permitirían operar en aguas poco profundas. A los pilotos japoneses se les ordenó seleccionar los objetivos más valiosos o, si estos no estaban presentes, cualquier otro gran buque de guerra. Los bombarderos en picado atacarían objetivos en tierra y a los cazas se les encomendó el ametrallamiento y destrucción de todos los aviones estadounidenses en tierra para intentar asegurar que no despegaban y contraatacaban a los bombarderos, especialmente en la primera oleada. Cuando el combustible de los cazas se estuviera agotando, tendrían que regresar a los portaaviones a repostar y después reincorporarse al ataque. Antes de comenzar la ofensiva despegaron desde cruceros 2 aeronaves de reconocimiento para explorar sobre Oahu e informar de la presencia de cualquier flota enemiga y su localización. Otras 4 aeronaves de reconocimiento patrullaron el área entre la fuerza de portaaviones japonesa y Niue con la finalidad de que ésta no fuera tomada por sorpresa en un contraataque. Submarinos. Los submarinos de la flota enero de 2016, enero de 2018, enero de 2020, enero de 1922 e enero de 1924 embarcaron cada uno un mini submarino tipo A y lo transportaron a las aguas de la isla de Oahu. Los 5 submarinos partieron desde el distrito naval de Curey el 25 de noviembre y llegaron a la boca del puerto hawaiano el 7 de diciembre. A las 3:42 el dragaminas USS Kandahar avistó el periscopio de uno de los minisubmarinos al suroeste de la bocana de Pearl Harbor y alertó al destructor USS Ward. Este pequeño submarino quizá entró en Pearl Harbor. Sin embargo, el Ward hundió otro minisubmarino a las 6:37, en lo que suponían los primeros disparos estadounidenses en el teatro del Pacífico. Al norte de la isla Ford otro minisubmarino estuvo cerca de torpedear al portahidroaviones Curtiss y tampoco acertó a dañar al destructor Manahan con su segundo torpedo antes de que éste lo hundiera a las 8:43. Un tercer minisubmarino, el A-19, encalló en 2 ocasiones, una frente a la entrada del puerto y otra al este de Oahu, lugar en que fue capturado el 8 de diciembre. Uno de sus tripulantes, Kazuo Sakamaki, nadó hasta la orilla y fue capturado, con lo que se convirtió en el primer prisionero de guerra japonés. Un cuarto minisubmarino resultó dañado por una carga de profundidad y fue abandonado por su tripulación antes incluso de poder disparar sus torpedos. Un análisis de las fotografías del ataque por parte del Instituto Naval de los Estados Unidos en 1999 llevó a descubrir que uno de los minisubmarinos había conseguido disparar con éxito uno de sus torpedos contra el acorazado West Virginia. Las fuerzas japonesas recibieron un mensaje de radio de un minisubmarino a las 12:41 del 8 de diciembre que afirmaba haber dañado uno o más grandes barcos dentro de Pearl Harbor. La posición final de este pequeño sumergible no se conoce, pero nunca regresó al submarino desde el que partió. El 7 de diciembre de 2009 el periódico Los Angeles Times informó que había evidencias de 3 partes de submarino encontradas a unos 5 km al sur de Pearl Harbor, halladas entre 1994 y 2001 y que podían pertenecer a este minisubmarino desaparecido. También decía que había claras evidencias de que este sumergible había disparado 2 torpedos contra el canal de los acorazados en el interior del puerto. Los restos habían sido sacados del puerto como parte de los esfuerzos por ocultar el desastre de Westlake, una explosión de munición que se produjo en 1944 y que destruyó 6 buques de desembarco que se estaban preparando para la Operación Fourille. Declaración de guerra de Japón. El ataque tuvo lugar antes de que el Imperio del Japón hiciera ninguna declaración de guerra formal, aunque esta no era la intención del almirante Yamamoto,
quien en un principio estipuló que la ofensiva no debería dar comienzo hasta 30 minutos después de que Japón hubiera informado a los Estados Unidos de que las negociaciones de paz habían llegado a su fin. Los japoneses intentaron respetar las convenciones de la guerra al tiempo que lograban una sorpresa decisiva, pero el ataque comenzó antes de que se pudiera entregar ningún aviso. Tokio transmitió una notificación de 5.000 palabras en 2 bloques a la embajada japonesa en Washington, pero la transcripción del mensaje llevó demasiado tiempo al embajador y no pudo entregarlo a tiempo. La parte final de las 14 que lo componían es descrita a menudo como una declaración de guerra, pues aunque no la declaraba abiertamente y no rompía relaciones diplomáticas, numerosos funcionarios y militares del gobierno estadounidense lo interpretaron como un indicador claro de que las negociaciones se romperían y de que la guerra estallaría en cualquier momento. En su edición del 8 de diciembre de 1941 muchos periódicos japoneses publicaron en su portada una declaración de guerra, pero esta no fue enviada al gobierno estadounidense hasta un día después del ataque. Durante décadas la creencia general ha sido que Japón atacó sin ninguna advertencia oficial de la ruptura de relaciones por culpa de los incidentes y la torpeza que retrasaron la entrega a Washington de un documento que hacía alusión a la guerra. Sin embargo, en 1999 Takeiyo Iguchi, profesor de Derecho y Relaciones Internacionales de la Universidad Cristiana Internacional de Tokio, descubrió documentos que apuntaban a un fuerte debate en el gobierno sobre si informar y de qué forma a Washington de las intenciones de Japón de romper todas las negociaciones e iniciar una guerra. Un documento del 7 de diciembre hace alusión a la guerra: nuestra diplomacia engañosa conduce al éxito. Sobre esto dijo Iguchi: el diario muestra que el ejército y la armada no quisieron entregar una declaración de guerra o un aviso de la finalización de las negociaciones, y claramente se impusieron. Primera oleada. El primer ataque lo llevaron a cabo 183 aeronaves que partieron desde el norte de Oahu. Liderada por el comandante Mitsuo Fuchida, comprendía. Primer grupo. 50 bombarderos Nakajima B-5N Kate armados con bombas perforantes de 800 kilogramos, organizados en 4 secciones. 40 bombarderos B-5N armados con torpedos tipo 91, también en 4 secciones. Segundo grupo. 50 bombarderos en picado Aichi D-3 Aval armados con bombas de 249 kilogramos. Tercer grupo. 45 cazas Mitsubishi A-6M Zero para control aéreo y ametrallamiento. 6 aeronaves no consiguieron despegar por problemas técnicos. A medida que la primera oleada se acercaba a Oahu, un radar SCR-270 del ejército de los Estados Unidos ubicado en Punta Opana, en el extremo norte de la isla, la detectó y dio la señal de alarma. El radar había estado en modo de pruebas por el Departamento Hawaiano del Ejército durante un tiempo, pero no estaba completamente operativo. A pesar de que sus operadores, los soldados George Elliot Jr. y Joseph Lackard, informaron del objetivo, el teniente Kermit Taylor supuso que se trataba del regreso de 6 bombarderos B-17. Las aeronaves se encontraban muy cerca y aunque los operadores nunca habían visto una formación tan grande en el radar, olvidaron decirle a Taylor su tamaño y este a su vez no les pudo decir, por razones de seguridad, que podría tratarse de los B-17. Mientras la primera oleada se acercaba a tierra fueron derribadas varias aeronaves estadounidenses, y al menos una radió una advertencia incoherente. Otras advertencias emitidas por los buques que se hallaban frente al puerto se estaban procesando todavía cuando los aviones japoneses comenzaron a lanzar bombas y a ametrallar. A pesar de todo, no está claro que ninguna advertencia hubiera tenido mucho efecto aunque hubiera sido interpretada correctamente y de manera más rápida. La parte aérea del ataque a Pearl Harbor comenzó a las 7:48 de la mañana, hora hawaiana, con el ataque a Kaanei-Ougei. Un total de 353 aviones japoneses en 2 oleadas llegaron a Oahu, encabezados por los lentos y vulnerables torpederos, que explotaron los primeros momentos de sorpresa para atacar a los buques más importantes presentes en el puerto, los acorazados. Al tiempo, los bombarderos en picado se lanzaban contra las bases estadounidenses a lo largo de Oahu, empezando por el aeródromo Hickam, el más grande,
y siguiendo por el campo Willard, la principal base de la fuerza de cazas del ejército norteamericano. Los 171 aviones de la segunda oleada atacaron el aeródromo de Bellows, cerca de Kaaney-Ougey, en el lado de Barlovento de la isla, y la isla Ford. La única oposición estadounidense por aire fue la de un puñado de aeronaves P-36 Hawk, P-40 Warhawk y algún bombardero en picado SBD Dauntless que despegaron desde el portaaviones Enterprise. Los hombres a bordo de los buques estadounidenses se despertaron con el pitido de las alarmas, las explosiones de las bombas y el tiroteo. Aún somnolientos hubieron de vestirse rápidamente mientras corrían a las estaciones de zafarrancho de combate. Los defensores no estaban preparados, los almacenes de munición estaban cerrados, los aviones estacionados ala con ala a la intemperie para evitar su sabotaje y casi nadie disparaba las ametralladoras. A pesar de este bajo nivel de alerta, numerosos militares estadounidenses respondieron con eficacia durante la batalla. El alférez Joe Taussig, Jr., único oficial a bordo del Nevada, tomó el mando de la nave pero perdió una pierna. El barco acabó varado en el puerto por el intendente. Uno de los destructores, el USS Aylwin, fue puesto en marcha con solo 4 oficiales a bordo, todos con el rango de alférez y ninguno con más de un año en el mar. Este barco permaneció 36 horas en el mar antes de que su comandante en jefe consiguiera regresar a bordo. El capitán Mervyn Bennion, comandante del USS West Virginia, lideró a su tripulación hasta que resultó herido por los fragmentos de una bomba que impactó en el USS Tennessee, amarrado justo al lado. Segunda oleada. La segunda oleada japonesa comprendía 171 aviones, 54 B-5N, 81 D-3A y 36 A-6M, comandados por Shigekazu Shimazaki. 4 aeronaves no pudieron despegar por problemas técnicos. Su composición y objetivos eran los siguientes. Primer grupo, 54 B-5N armados con bombas de 249 y 60 kilogramos. Divididos en 2 grupos de 27 aparatos, uno atacaría los aviones y hangares Kaaney-Ougey, la isla Ford y Barbers Point, y el otro la base Hickam. Segundo grupo. 81 D-3A divididos en 4 secciones y equipados con bombas de 249 kilogramos. Tercer grupo. 36 A-6M para defensa y ametrallamiento. La segunda oleada atacó dividida en 3 grandes grupos, uno con destino en Kaaney-Ougey y los otros 2 en el propio Pearl Harbor, lugares a los que llegaron por distintas direcciones pero casi al mismo tiempo. 90 minutos después de su inicio, el ataque aéreo finalizó. Habían muerto 2.386 estadounidenses y 1.139 resultaron heridos. 18 barcos fueron hundidos o encallados, entre ellos 5 acorazados. De todas las víctimas estadounidenses, casi la mitad se produjeron por la explosión de la Santa Bárbara del acorazado Arizona, que fue penetrada por una bomba de 800 kilogramos. Dañado por un torpedo y en llamas, el acorazado USS Nevada intentó salir del puerto, pero acabó siendo blanco de muchos bombarderos japoneses, que le hicieron numerosos impactos con bombas de 113 kilogramos y lo incendiaron. El barco fue encallado deliberadamente para evitar el bloqueo de la entrada del puerto. El USS California recibió impactos de 2 bombas y 2 torpedos. Su tripulación podría haberlo mantenido a flote, pero recibió la orden de abandonar la nave justo cuando estaban haciendo funcionar las bombas extractoras a pleno rendimiento. El aceite en llamas vertido por los acorazados Arizona y USS West Virginia produjo unas enormes columnas de humo negro que hicieron parecer la situación en el puerto aún peor. El buque objetivo desarmado Utah resultó horadado por 2 torpedos y el West Virginia por 7, el último de los cuales arrancó su timón. El USS Oklahoma recibió 4 impactos de torpedos, los 2 últimos por encima de su cinturón blindado, lo que causó su vuelco. El USS Maryland encajó 2 bombas de 800 kilogramos, pero ninguna le provocó daños de seriedad. Aunque los japoneses concentraron su fuego en los acorazados, que eran los objetivos más grandes presentes en el puerto, no ignoraron otros objetivos secundarios. Así,
el crucero ligero USS Helena fue torpedeado y la conmoción de la explosión hundió el USS Oglala, un minador amarrado a su lado. Dos destructores que estaban en dique seco, el USS Cassin y el USS Downs, fueron destruidos por bombas que penetraron sus tanques de combustible e incendiaron todo el combustible. El dique fue inundado para intentar apagar el fuego, pero solo consiguieron que el combustible en llamas ascendiera y quemara ambos buques. El Cassin se deslizó sobre los bloques en los que se apoyaba su quilla y rodó sobre el Downs. El crucero ligero USS Raleigh fue penetrado por un torpedo y el USS Honolulu también recibió daños pero fue reparado y permaneció en servicio. El buque de reparación Vestal, amarrado junto al malogrado Arizona, sufrió graves desperfectos y encalló. El portahidroaviones USS Curtis también resultó afectado y el destructor USS Chow quedó en muy mal estado por el impacto de dos bombas que penetraron su Santa Bárbara. De los 402 aviones estadounidenses presentes en Hawái, 188 fueron destruidos y 159 dañados, 155 de ellos en tierra. Prácticamente ninguno estaba listo para despegar y defender la base y solo 8 pilotos del ejército estadounidense lograron despegar durante la batalla. 6 de ellos tienen acreditado el derribo de al menos un aparato japonés durante el ataque, los tenientes Louis M. Sanders, Philip M. Rasmussen, Kenneth M. Taylor, George S. Belch, Harry W. Brown y Gordon H. Sterling Jr. Este último fue derribado y murió por fuego amigo mientras regresaba del combate con los nipones. Dicho fuego amigo derribó algunos aparatos estadounidenses más, incluidos 5 aviones que regresaban del portaaviones USS Enterprise. De los 33 hidroaviones PBY Catalina que había en Hawái, 24 resultaron destruidos y otros 6 gravemente dañados, por lo que solo se salvaron los 3 que estaban de patrulla. Los ataques japoneses también causaron víctimas en los barracones del personal militar. En el ataque murieron 55 pilotos y 9 marinos japoneses, y uno fue hecho prisionero. De los 414 aviones japoneses que intervinieron, fueron derribados 29, mientras que otros 74 aparatos recibieron daños de la artillería antiaérea. Posible tercera oleada. Varios oficiales japoneses, entre ellos Mitsuo Fuchida y Minoru Genda, arquitecto jefe del plan de ataque, instaron al vicealmirante Chichi Nagumo a lanzar una tercera oleada que destruyera los depósitos de combustible y torpedos de Pearl Harbor, las instalaciones de mantenimiento y el dique seco. Los capitanes de los otros 5 portaaviones de la formación nipona informaron que estaban dispuestos y preparados para lanzar una tercera ofensiva. Los historiadores militares opinan que la destrucción de todas estas instalaciones y suministros habrían tocado mucho más profundamente a la flota del Pacífico estadounidense que la pérdida de sus acorazados. Si todo esto hubiera sido destruido, las grandes operaciones norteamericanas en el Pacífico tendrían que haberse pospuesto más de un año. De acuerdo con el almirante estadounidense Chester Nimitz, que llegaría a ser comandante en jefe de la flota del Pacífico, hubiera prolongado la guerra otros 2 años. Sin embargo, Nagumo decidió retirarse por las siguientes razones. La efectividad antiaérea norteamericana había mejorado considerablemente durante la segunda oleada, en la que se produjeron 2/3 del total de bajas japonesas. Nagumo creyó que con un tercer intento para acabar con las instalaciones restantes habría puesto en grave peligro 3/4 partes de las fuerzas de la flota combinada y habría perdido numerosas aeronaves. Los portaaviones estadounidenses seguían en paradero desconocido. Además, al vicealmirante nipón le preocupaba que su fuerza estaba entonces dentro del radio de acción de los bombarderos basados en tierra y no estaba seguro de cuántos de estos aparatos estadounidenses seguían en condiciones operativas. Una tercera oleada habría necesitado un sustancial tiempo de preparación y respuesta, y quizá hubiera necesitado que algunos aparatos regresaran de noche. En esa época solo la Marina Real Británica había desarrollado técnicas para operar de noche con portaaviones, por lo que ello suponía un riesgo sustancial. Las reservas de combustible de la fuerza japonesa de ataque no le permitían permanecer mucho más tiempo en las aguas del norte de Hawái, pues se hallaba en el límite de su apoyo logístico. Para lanzar un nuevo ataque,
habría tenido que arriesgarse a agotar casi todas las reservas y quizá abandonar algunos destructores en el viaje de vuelta. Nagumo también pensó que la segunda oleada había acabado ya con los objetivos más importantes de su misión y no quería correr el riesgo de sufrir mayores pérdidas. Por otra parte, era práctica común de la marina japonesa conservar sus fuerzas antes que destruir totalmente al enemigo. En una conferencia a bordo del acorazado Yamato en la mañana siguiente, el almirante Isoroku Yamamoto apoyó en principio a Nagumo. En retrospectiva, dejar intactos los depósitos de combustible, los astilleros y las instalaciones de mantenimiento de Pearl Harbor significó que los estadounidenses pudieron responder relativamente pronto a las actividades japonesas en el Pacífico. Yamamoto lamentaría más tarde la decisión de Nagumo de retirarse y afirmó categóricamente que había sido un gran error no ordenar una tercera oleada de ataque. Fotografías. Las primeras fotografías aéreas del ataque a Pearl Harbor fueron tomadas por Lee Embree, que volaba en un bombardero Boeing B-17 Flying Fortress en ruta desde la base Hamilton, California, a las Filipinas. El 38º Escuadrón de Reconocimiento de Lee había programado una parada de repostaje en el aeródromo Hickam en el momento del ataque. Buques destruidos o dañados. Acorazados USS Arizona, explotó, pérdida total. 1177 muertos. USS Oklahoma, volcó, 429 muertos. Reflotado en noviembre de 1943, volcó y se hundió mientras era remolcado al continente en mayo de 1947. USS West Virginia, 2 bombas, 7 torpedos, hundido, volvió al servicio en julio de 1944. 106 muertos. USS California, 2 bombas, 2 torpedos, hundido, volvió al servicio en enero de 1944. 100 muertos. USS Nevada, 6 bombas, 1 torpedo, encallado, volvió al servicio en octubre de 1942. 60 muertos. USS Tennessee, 2 bombas, volvió al servicio en febrero de 1942. 5 muertos. USS Maryland, 2 bombas, volvió al servicio en febrero de 1942. 4 muertos. USS Pennsylvania, se encontraba en dique seco junto a los destructores Cassin y Downs, una bomba y metralla de USS Cassin, permaneció en servicio. 9 muertos. Acorazado USS Utah, volcó, pérdida total. 58 muertos. Cruceros USS Helena, un torpedo, volvió al servicio en enero de 1942. 20 muertos. USS Raleigh, un torpedo, permaneció en servicio. USS Honolulu, impactos cercanos y daños ligeros, permaneció en servicio. Destructores USS Cassin, en dique seco con el Downs y el Pennsylvania, una bomba. Ardió y volvió al servicio en febrero de 1944. USS Downs, en dique seco con el Cassin y el Pennsylvania, prendió del fuego del Cassin. Ardió y volvió al servicio en noviembre de 1943. USS Chow, 3 bombas, volvió al servicio en junio de 1942. Auxiliares USS Oglala, dañado por un impacto de torpedo en el Helena. Volcó y volvió al servicio en febrero de 1944. USS Vestal, 2 bombas y la deflagración de la explosión del Arizona. Encallado, volvió al servicio en agosto de 1942. USS Curtis, una bomba y un avión japonés estrellado. Volvió al servicio en enero de 1942. 19 muertos. Consecuencias. Reacciones inmediatas. Pocas horas después de que se iniciase el ataque a Pearl Harbor, las tropas japonesas iniciaron un ataque matutino en los nuevos territorios de Hong Kong, seguidos de ataques en las Filipinas, la isla Wake, Malasia, Tailandia, así como el hundimiento del HMS Prince of Wales y del HMS Repulse. El 8 de diciembre, el Congreso de los Estados Unidos declaró la guerra al Imperio del Japón,
siendo el único voto en contra el de Janet Rankin. Los Estados Unidos estaban iracundos por el ataque y porque no habían recibido una notificación de ruptura de relaciones previa, considerando ambas acciones como traicioneras. Franklin D. Roosevelt firmó la declaración de guerra el mismo día, refiriéndose al anterior como una fecha que vivirá en la infamia, al dirigirse a la sesión conjunta del Congreso de los Estados Unidos. En los Estados Unidos empezaban a oírse críticas desde algunos sectores por los continuos reveses militares. El gobernador del estado de Virginia empezó a criticar al gobierno federal por la nula capacidad de reacción de sus fuerzas en el Pacífico. Unos días más tarde, los gobernadores de Georgia y Carolina del Sur hacían otro tanto. Roosevelt temía una moción de censura, por lo que decidió una jugada arriesgada, el bombardeo de Tokio por parte del teniente coronel James H. Doolittle. Los portaaviones de Fletcher, Lexington y Hornet, este último con bombarderos B-25, bombardearían Tokio, Yokosuka y Nagoya para acallar las críticas. La operación fue un éxito propagandístico, pero los daños apenas influyeron sobre la producción bélica japonesa. Otro aspecto que provocó la caída de las bombas en Japón fue la resolución de Yamamoto de aniquilar los portaaviones estadounidenses. Roosevelt sabía que este gesto a la galería debía rubricarse con una victoria de armas y presionó directamente a Nimitz para atacar en el Mar del Coral. Continuando la intensificación de la movilización militar, el gobierno de los Estados Unidos comenzó a adoptar una economía de guerra. El ataque a Pearl Harbor unió a una nación dividida como casi nada más pudo haberlo hecho. De la noche a la mañana unió a los estadounidenses contra Japón y probablemente hizo posible la posición de rendición incondicional tomada por las fuerzas aliadas. Las relaciones entre Estados Unidos y Japón se habían deteriorado rápidamente durante el último tiempo. Cuando Roosevelt impuso un embargo sobre las exportaciones de materiales críticos a Japón, se esperaba lo peor. En la medida en que el embargo se volvió más duro, los japoneses se habían desesperado más, sintiendo que su merecido lugar en el mundo estaba en juego. Por ello, algunos historiadores creen que el ataque a Pearl Harbor condenó al imperio del Japón a la derrota puesto que despertó al gigante dormido, ya que, independientemente de que los depósitos de combustible o los astilleros hubieran sido destruidos, o de que los portaaviones hubieran sido sorprendidos en puerto y hundidos, la capacidad industrial de los Estados Unidos, una vez movilizada, fue capaz de proveer gran cantidad de recursos en los escenarios tanto del Pacífico como del Atlántico. La percepción de la naturaleza traicionera del ataque a Pearl Harbor también despertó temores de sabotaje o espionaje acerca de los estadounidenses de ascendencia japonesa y fue un factor en el subsiguiente confinamiento de los japoneses en los Estados Unidos. La Alemania nazi declaró la guerra a Estados Unidos el 11 de diciembre, 4 días después del ataque japonés. Aunque Adolf Hitler no tenía la obligación de hacerlo bajo los acuerdos del pacto tripartito, lo consideró una mera formalidad debido a que la Armada de los Estados Unidos llevaba meses participando en la batalla del Atlántico. Hitler había subestimado la capacidad industrial y militar estadounidense, y pensaba que la guerra con Japón aliviaría su situación frente al Reino Unido y la Unión Soviética. Esto indignó doblemente al pueblo estadounidense, lo que permitió a los Estados Unidos entrar abiertamente al escenario europeo de la guerra apoyando al Reino Unido, acciones que retardaron por un tiempo una respuesta completa de los estadounidenses en el Pacífico. Tanto el comandante de la Armada de los Estados Unidos, el contraalmirante Husband de Kimmel, como el comandante del ejército, el teniente general Walter Short, cuyo cuerpo de la Fuerza Aérea tenía la responsabilidad sobre las defensas aéreas de la base, fueron relevados de sus cargos poco después del ataque. Fueron acusados de abandono del deber por no haber dispuesto preparativos de defensa suficiente. Algunos historiadores han sugerido que Kimmel y Short fueron utilizados como chivos expiatorios, ya que la inteligencia no les había revelado información crucial, pero los militares rechazaron exonerarlos. En cuanto a sus objetivos principales, el ataque a Pearl Harbor fue un éxito táctico que superó las expectativas planeadas. Su ejecución tiene pocos ejemplos semejantes en la historia militar de cualquier época, al menos a corto y medio plazo.
Ni siquiera el ataque sorpresa de los británicos a la base naval de Tarento fue tan devastador en términos de daño causado. Debido a las graves pérdidas en Pearl Harbor y la subsiguiente invasión a las Filipinas, el ejército estadounidense fue incapaz de llevar a cabo acciones significativas en el Pacífico durante los siguientes 6 meses. Con la flota estadounidense fuera de acción, Japón estuvo temporalmente libre de preocupaciones sobre la potencia naval de su rival. Se lanzó a conquistar el sureste de Asia, el Pacífico suroccidental y extendió su alcance al Océano Índico. Efectos a largo plazo. Una opinión común es que los japoneses fueron víctimas del llamado mal de la victoria, debido a la facilidad con que obtuvieron sus primeras victorias. A pesar de la percepción de esta batalla como un golpe devastador contra los Estados Unidos, solo 5 embarcaciones de la Armada de los Estados Unidos se perdieron de forma definitiva. Estas 5 embarcaciones fueron los acorazados Arizona, Oklahoma, el viejo acorazado Utah y los destructores Cassini Downs. Además, mucho material útil pudo ser salvado de la destrucción, incluyendo 2 torretas principales del Arizona. Las mayores pérdidas se debieron a la explosión de la Santa Bárbara del Arizona y al vuelco del Oklahoma. 4 barcos que se hundieron durante la batalla fueron posteriormente reflotados y devueltos a la actividad, incluyendo los acorazados California, West Virginia y Nevada. El California y el West Virginia tenían un efectivo sistema de defensa contra torpedos que aguantó excepcionalmente bien, a pesar de la dureza de los ataques que tuvieron que soportar, permitiendo que la mayoría de sus respectivas tripulaciones pudiera salvarse. Muchos de los acorazados que se salvaron fueron reparados y reforzados de nuevo, lo que les permitió hacer frente a las amenazas japonesas. De los 22 navíos japoneses que tomaron parte en el ataque, solo uno sobrevivió a la guerra. A fecha de 2005, el único barco de los Estados Unidos que aún seguía a flote y que estuvo en Pearl Harbor durante el ataque era el guardacostas Teini. A largo plazo, el ataque sobre Pearl Harbor fue una estrategia no disimulada que resultó errónea para Japón. En efecto, el almirante Isoroku Yamamoto, quien concibió el ataque a Pearl Harbor, había predicho que incluso un ataque exitoso sobre la flota estadounidense no permitiría ganar una guerra contra los Estados Unidos, ya que la capacidad de producción estadounidense era demasiado grande. Uno de los principales objetivos japoneses era destruir los 3 portaaviones estadounidenses que se encontraban en el Pacífico, pero estos realmente no estaban presentes. El Enterprise volvía de una travesía, el Lexington había partido unos días antes y el Saratoga se encontraba en San Diego siendo reparado en el Puget Sound Naval Shipyard. El hecho de poner la mayoría de los navíos de guerra de los Estados Unidos fuera de circulación era considerado, en los 2 ejércitos y por la mayoría de los observadores en todo el mundo, como un rotundo éxito para los japoneses. El ataque a Pearl Harbor y el acorazado como concepto bélico. La eliminación de los acorazados, casi todos anticuados respecto a los que tenía el Imperio del Japón, dejó a los Estados Unidos sin otra elección que confiar en sus 3 portaaviones y en sus submarinos, siendo estos la mayor parte de lo que había quedado indemne. También fueron estas las armas con las que los Estados Unidos frenaron y revirtieron el avance japonés. Solamente la acción del USS Enterprise hundió a un mayor número de naves japonesas y derribó a un mayor número de aviones que cualquiera de sus pares japoneses. La pérdida de los acorazados resultó ser realmente menos importante de lo que Japón había pensado antes del ataque y también menos relevante que lo que tanto los japoneses como los estadounidenses habían creído justo después del ataque. De hecho, el ataque japonés a Pearl Harbor dio como resultado el hundimiento del concepto del acorazado como arma principal. En efecto, el Imperio del Japón tenía en sus modernísimos e impresionantes acorazados su fortaleza. Después de los clase Yamato no se construyeron nunca más acorazados en todo el mundo. Una de las proyecciones de la estrategia japonesa fue pensar que la última y decisiva batalla del Pacífico sería entre acorazados de ambos bandos, un enfrentamiento épico al estilo de la batalla de Tsushima. De hecho, todo el entrenamiento y la construcción misma de la batalla, comandada por Isoroku Yamamoto, estuvo pensada para esa ocasión, es decir, asestar en una batalla decisiva, que se predecía en las cercanías de las Islas Marshall,
un ataque contundente a la flota estadounidense. Como resultado, Yamamoto construyó, entrenó y puso a punto a sus acorazados para una batalla decisiva que nunca tuvo lugar. Importancia histórica. El ataque japonés a Pearl Harbor solo tuvo un pequeño impacto militar debido al fallido intento de la Marina japonesa por hundir los portaaviones de Estados Unidos, pero aunque los portaaviones hubieran sido hundidos, no hubiera ayudado significativamente al Imperio del Japón. Las islas Hawái están situadas en el centro del Pacífico y tenían depósitos de combustible para la flota norteamericana que no fueron atacados. Haber destruido esos depósitos habría significado retrasar por bastante tiempo las operaciones militares norteamericanas en el Pacífico, pues habrían tenido que reconstruir y reponer todo lo perdido desde California. Un error muy importante, pues no destruyó la logística norteamericana. El ataque arrastró firmemente a los Estados Unidos y a su economía industrial y de servicio a la Segunda Guerra Mundial, lo que llevó a la derrota del eje en todo el mundo. El primer ministro del Reino Unido, Winston Churchill, al enterarse de que el ataque a Pearl Harbor había por fin dirigido a Estados Unidos hacia la guerra, escribió, estando saturado y saciado, con emoción y sensación, fui a la cama y dormí el sueño de los seguros y agradecidos. La victoria aliada en esta guerra y el subsiguiente surgimiento de Estados Unidos como una potencia mundial dominante han dado forma a la política internacional desde entonces. En términos de historia militar, el ataque a Pearl Harbor marcó el surgimiento del portaaviones como el centro del poder naval, reemplazando al acorazado como piedra angular de una flota de guerra. Sin embargo, no fue sino hasta después de las batallas del Mar del Coral y de Midway cuando este adelanto se hizo patente para los poderes navales de todo el mundo. Punto de vista japonés sobre el ataque. Isoroku Yamamoto estaba descontento con la sincronización de la ruptura de las negociaciones. Comúnmente se piensa que dijo, me temo que todo lo que hemos hecho no es sino despertar a un gigante durmiente y haberle forzado a tomar una resolución terrible, pero parece que esta frase fue escrita para la película de 1970 Tora. 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 Aunque quizá las palabras no fueron pronunciadas por Yamamoto, la frase parece recoger sus sentimientos acerca del ataque. Hay una grabación suya del año anterior en la que dice, puedo moverme a mis anchas durante 6 meses, después de eso no albergo esperanzas de tener éxito. En 1942 Saburo Kurusu, antiguo embajador japonés en Estados Unidos, hizo unas declaraciones en la que trazó la inevitabilidad histórica de la guerra en Asia Oriental. Dijo que la guerra era una respuesta a la larga agresión de Washington hacia Japón. De acuerdo con Kurusu, las provocaciones empezaron con el incidente de la San Francisco School y las políticas racistas de los Estados Unidos hacia los inmigrantes japoneses, y culminaron con el beligerante asunto del metal de desecho y el boicot petrolero de Estados Unidos y los países aliados. Sobre el ataque a Pearl Harbor en sí mismo dijo que fue originado en respuesta directa al ultimátum virtual del gobierno de los Estados Unidos y que el ataque sorpresa no fue a traición porque cabía haberlo esperado. De hecho, en Pearl Harbor la flota había comenzado a realizar juegos de guerra y entrenamientos antes del ataque japonés. Sin embargo, los estadounidenses nunca habían imaginado que el ataque viniera sin ninguna declaración de guerra, además de que habían infravalorado las capacidades japonesas. Finalmente, Pearl Harbor y las circunstancias diplomáticas que la rodearon se convertirían en otro de los factores que impulsarían la decisión del gobierno estadounidense de Harry S. Truman en 1945 de atacar al Imperio del Japón lanzando bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki para forzar su rendición incondicional y, después, en la justificación estadounidense frente a las posteriores recriminaciones por parte del gobierno de posguerra japonés sobre dicho ataque. 60 años después esas opiniones siguen siendo válidas en Japón. Por ejemplo, el periódico Japan Times, el primer diario de Japón en lengua inglesa, ha publicado una serie de columnas a principios del siglo XX que se hacen eco de los comentarios de Saburo Kurusu en referencia a Pearl Harbor. Situando Pearl Harbor en su contexto,
los escritores contrastan repetidamente los miles de soldados estadounidenses muertos en el ataque con los cientos de miles de civiles japoneses muertos más tarde como resultado de los ataques aéreos de Estados Unidos. Un columnista disculpa el ataque de esta manera. En 1991 se rumoreaba que Japón iba a presentar una disculpa oficial a Estados Unidos por el ataque. Por el contrario, la disculpa no vino en la forma que muchos esperaban. El Ministerio japonés de Asuntos Exteriores hizo unas declaraciones en las que decía que en 1941 Japón había intentado hacer una declaración de guerra formal a Estados Unidos a la 1 de la tarde, hora de Washington, 25 minutos antes de la hora en que había sido previsto que comenzaran los ataques a Pearl Harbor. Parece ser que el gobierno japonés se estaba refiriendo al mensaje de 14 partes, que no rompió siquiera formalmente las negociaciones, permitiendo declarar la guerra. Sin embargo, debido a los numerosos retrasos, el embajador japonés fue incapaz de hacer la declaración hasta mucho después de que los ataques hubieran comenzado. La disculpa del gobierno japonés de 1991 solo hacía referencia a este retraso. Recreaciones en cine y videojuegos. Cine From Here to Eternity se trata de los asuntos sociales dentro del ejército. Tiene lugar en la ciudad de Honolulu en 1941, y el ataque Sail de rol menor. Tora. 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 Se considera el mejor retrato cinematográfico del ataque de Pearl Harbor. The Final Countdown es una película de ciencia ficción en la cual los protagonistas regresan al pasado al momento del ataque y tienen que decidir si deben intervenir. Pearl Harbor es un romance ambientado en el ataque, pero de incierta precisión histórica. Midway, aunque la película se centra en la batalla del mismo nombre, en los compases iniciales de la misma se recrea el bombardeo de Pearl Harbor. Videojuegos Pearl Harbor, Zero Hour. Juego para PC en el que se tiene una recreación del ataque y una serie de batallas aeronavales que son, secuelas de Pearl Harbor, Guadalcanal, Midway, Track, Isla Solomón, Filipinas, Okinawa, Japón. Medal of Honor, Rising Sun. El juego recrea desde el principio de manera sorpresiva el ataque a Pearl Harbor. El jugador inicia de inmediato la acción al despertar el personaje en medio del bombardeo. Posteriormente, las batallas van desde Guadalcanal hasta Singapur. Medal of Honor, Pacific Assault. En esta edición se recrea en primera persona a un soldado de nombre Tom Canlin. La trama trata principalmente el conflicto de Pearl Harbor hasta la batalla de Tarawa. Heroes of the Pacific. El juego permite al jugador asumir el rol de un piloto de combate llamado William Crowe mientras experimenta las fases de la Guerra del Pacífico con Japón, comenzando con el ataque a Pearl Harbor. Battle Stations Pacific. En la primera misión de la campaña japonesa. Azure Lane. Videojuego de disparos de desplazamiento lateral donde algunos de sus personajes son representaciones de los barcos que estuvieron involucrados en esta contienda.